Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. El subcomandante Marcos, en una carta que mandó desde Chiapas a un escritor mexicano de renombre, le decía: el arte provoca algo más subversivo e inquietante que la política, la posibilidad de nuevos mundos. La frase figura en el libro Momentum sobre el arte y la ecología en la América Latina contemporánea. ¿Qué ocurre cuando un pianista se sienta al piano y no toca? No toca durante todo lo que dura la partitura. ¿Qué pasa con esos silencios? ¿Hay ruido en medio del silencio? ¿El silencio implica exclusivamente quietud o podría llegar a inquietarnos o directamente nos provoca? Esa idea del silencio, del aparente vacío, para posibilitar miradas más agudas que nos permitan ver nuestra interdependencia con todos los reinos de vida, se aplicó en el maltrecho siglo XX con la obra de John Cage, y bien podría aplicarse ahora también en el maltrecho primer cuarto del siglo XXI, entre paréntesis. John Cage fue un escritor, un compositor y teórico musical estadounidense que redefinió el concepto de música en el siglo XX, un pionero de la vanguardia que desafió al oyente a encontrar arte en los sonidos cotidianos, aún en este silencio. El historiador de arte Rafael López Borrego describe muy bien en uno de sus recientes podcasts 4:33, la composición de Cage, que tiene esa duración, 4 minutos 33 segundos, y que consta de 3 movimientos, pero donde nunca aparece sonido alguno del piano, instrumento para el cual había sido escrita la obra. Habla López Borrego del silencio revolucionario. El compositor pareciera que defrauda a quien escucha la pieza, pero a la vez le plantea un desafío mayúsculo: la ausencia de juicio, a que nos enfrentemos a cualquier sonido con ecuanimidad. Y describe el historiador una presentación de la obra 4:33, esta obra silenciosa, que se hizo en un granero en medio del campo con un músico de nombre Tudor frente al piano. Dice que Tudor aguanta el silencio, se sienta frente al piano con las manos en sus muslos, como quien espera, y solo levanta la tapa del piano, lo hace en un par de oportunidades, y la vuelve a cerrar. Lo que ocurre en ese concierto es que la gente naturalmente en un momento se inquieta por la supuesta inacción. Pero antes, un poco antes de eso, se levanta un poco de viento. Recuerden, es en un granero, en el medio del campo. Y eso es lo que escuchan efectivamente bajo el granero, un poco de viento. Y después empieza a llover y aparece un sonido diferente. Finalmente el murmullo de la gente que se inquieta y comienza a intercambiar palabras, ademanes, gestos. El viento, la lluvia, el murmullo de la gente. Lo que está haciendo el compositor Cage es provocar la acción de escuchar, aún en el supuesto silencio
donde también hay sonidos, a la construcción del azar, casi como una bravata para oponerlo a la subjetividad aplastante, esa que inmoviliza. Esto era en la época de los años 60. Insisto, podría aplicarse perfectamente a los males de esta época. Gozar la vida en el presente, en este caso la lluvia y el viento que aparece, que se cuela en el granero para que también sea música. Batallar contra el ego y contemplar lo dado, la naturaleza, ese viento, un aguacero, la idea de pensar cosas inéditas, un poco lo que venga, dejar de lado la repetición de patrones, de aquello que esperamos. Y desde ya queda desmentida entonces la idea de que el autor de la pieza haya banalizado su creación, es decir, no se haya ocupado de la elaboración de la partitura. Por el contrario, el autor tiene la decisión de que así sea, que su aporte provoque algo más subversivo e inquietante. Atender no es una actividad neutra. Reconocer un sonido en un contexto de ruidos habituales y valorarlo en un contexto especial supone una transformación simbólica. El público está más concentrado que nunca en el compositor y en sus movimientos. Quiere saber qué va a pasar. Como un lienzo de color blanco, dice Rafael López Borrego, en todo hay información y estímulos. Escuchemos a Rafael López Borrego sobre el punto. Rafael es un destacado historiador del arte, docente, gestor cultural español, ampliamente reconocido por su labor de divulgación en temas de estética y teoría del arte contemporáneo. En el año 67, en la crítica neoyorquina, se escribió un ensayo en el que se argumentaba que el silencio, sabéis, se había convertido en un mecanismo para amoldarse a la cultura. Es decir, digamos que había como diferentes estudios que hablaban acerca del silencio y de la importancia o la trascendencia que tenía el silencio para la vida de las personas. Mirad, escribía lo siguiente Susan Sontag. Decía, pero en un mundo superpoblado, interconectado, mediante la comunicación electrónica global y los aviones de retropropulsión a un ritmo tan rápido y violento que una persona orgánicamente sana no puede asimilarlos sin sufrir una conmoción. La gente también experimenta rechazo frente a cualquier proliferación adicional del lenguaje y de las imágenes. Este era el texto que, como os digo, escribió Susan Sontag. A medida que decae el prestigio del lenguaje, decía ella, aumenta el prestigio del silencio. Tanto bullicio, tanto palabrerío, ya se veía hace varias décadas atrás y lo retrata tan bien Susan Sontag, que fue una de las intelectuales más influyentes de Estados Unidos, polifacética, ensayista, novelista, filósofa, directora de cine, y que ha dedicado su vida a analizar la cultura de masas, la estética, la fotografía, y también el impacto de la enfermedad en la sociedad. Ella murió de cáncer, decía que los mitos sobre las enfermedades añaden sufrimiento a los pacientes. Y bueno, su estilo se caracterizó justamente por esa aguda capacidad crítica que tenía y la constante búsqueda de la libertad de pensamiento. Una crítica feroz fue de la política exterior estadounidense, incluyendo la guerra de Vietnam en aquellos tiempos y la invasión de Irak, una figura clave para los feminismos también. Es decir, quizá esta mirada amplia, diferente, que nos aleja, insisto, del palabrerío de estos días, quizá todo esto nos ayude a imaginar esos mundos posibles y renovados que deberán
terminar de irrumpir en los próximos poquitos años que vienen. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.